En el medio de la noche, una pareja atropella accidentalmente a una misteriosa mujer. Algunos fenómenos sin explicación empiezan a convertir sus vidas en una pesadilla, por lo que deberán resolver este misterio antes de que éste destruya sus vidas. Hoy te resumo Shutter. Dan y su esposa Jane se encontraban cenando con un grupo de amigos, ya que uno de ellos se había casado. Después ellos se vuelven y como iban distraídos en el auto, se terminan llevando por delante lo que parecía ser una chica. Pierden el control y terminan chocando contra un cartel publicitario. Los dos entran en pánico y escapan del lugar. Al día siguiente, Dan, como era fotógrafo, va a un trabajito a una graduación. Al intentar sacar una foto de todos los estudiantes, ve por el lente de la cámara que alguien extraño aparecía entre medio de los alumnos. Más tarde, él va a una casa fotográfica a buscar las fotos reveladas y nota que en algunas de ellas aparecía una luz blanca, por lo que le pregunta al tipo de la tienda si sus equipos estaban rotos. Finalmente, van a la raíz del problema y ven que los negativos estaban arruinados. Jane está preocupada por lo que había pasado la otra noche y se pregunta si la chica esta estará muerta. Al ver las fotos, ella le dice a Dan qué pasó, que por qué salieron así, y justo ven la foto de todos los alumnos juntos, que había un rostro entre medio. Después Jane y Dan se encuentran viendo un mural lleno de fotos de accidentes. En una de ellas ven que hay una luz blanca como en la foto de los estudiantes y empiezan a sospechar de que algo tenía que ver con lo que había pasado. Se vuelven en el auto y pasan por el lugar por donde ellos habían tenido el accidente. Le preguntan a uno que estaba trabajando ahí qué había pasado, si hubo algún herido o algo, pero le dice que no se reportó ningún accidente. Un día, Jane, después de salir de la universidad, se encuentra con un puestito que vendía revistas de fantasmas. Eso le llamó mucho la atención y se lleva una. Ellos deciden ir a donde hacen las revistas. En el camino, Dan se queja de un dolor que tiene en el cuello desde el día que tuvieron el accidente, por lo que planea ir al médico a ver cuál es el problema. En el lugar logran hablar con el jefe y el tipo este les dice que la gran cantidad de fotos de espíritus son falsas, ya que a la gente les gusta ver este tipo de cosas, pero que también existen las verdaderas, y les muestra una carpeta donde tiene archivadas todas las fotos. También les dice que estas apariciones se deben a que están relacionadas con alguien de la foto y que significan algo. Dan quiere saber que cómo puede reconocer cuáles son verdaderas y cuáles no. La respuesta es una cámara Polaroid. Jane finalmente le pregunta qué es lo que esos espíritus quieren. El tipo le dice que posiblemente la respuesta esté en la foto. Más tarde, Dan se encontraba trabajando en una sesión de fotos para una boda. Luego de que todos se fueron, cosas extrañas le empiezan a pasar. De golpe, la luz se corta y varios flashes hacen iluminar un poco la habitación, revelando una figura fantasmal. Al otro día, él se va al hospital a hacerse los chequeos. Al pesarse, algo andaba mal, como si tuviera una carga extra. Al hacerse rayos X, todo le sale normal. El médico solamente le da para tomar un remedio, por lo que va a la farmacia del lugar a buscarlo. La chica le explica cómo tiene que tomar el remedio y en eso Dan escucha otra voz saliendo de ella diciéndole que es un bastardo mentiroso. Del miedo termina escapando de ahí. Una tarde, Jane se da cuenta que las fotos de la graduación tenían un orden específico. La luz blanca salía de una parte del edificio. Ella se dirige al lugar y más particularmente a uno de los salones. Ella, para saber si hay alguna presencia en el lugar, empieza a sacar fotos con su Polaroid y ve que en su primera foto aparece una figura.
Jane escucha un grito y sale corriendo, y en ese momento un cuadro de la pared se cae. Ahí se veía una estudiante llamada Natre, por lo que Jane se da cuenta de que es la persona que atropellaron. A Tan se le aparece en su casa su amigo todo loquito, diciéndole que ya no puede vivir más, que hay algo que lo atormenta. Al no aguantar más esta pesadilla que estaba sufriendo, su amigo se termina tirando desde el balcón. Sus otros dos amigos compartieron el mismo destino. Jane se pone a investigar sobre la estudiante y encuentra un libro universitario donde dentro hay fotos de esta chica con Tan y sus amigos. Ella le pregunta que quién es y si ella es la luz blanca que aparece en las fotos. Tan le dice que la conoció en la universidad, era una persona callada y sin ningún amigo. Él tenía lástima por ella. Ellos habían empezado a salir, pero en secreto. Al avanzar la relación, ella había empezado a obsesionarse con él, al punto de estar juntos todo el tiempo y pegada a él. Tan se hartó y la dejó, a lo que llevó que ella se quiera suicidar. Una noche, Jane y Tan planean ir a la casa de Natre. En el camino, Tan ve que son perseguidos por ella, por lo que empieza a acelerar el auto hasta perderla de vista y casi vuelven a tener un accidente. Llegados al lugar, son recibidos por la madre y ella los hace pasar y les dice que Natre estaba tomando una siestita. Cuando la vieja se va, suben a uno de los cuartos y se encuentran en una cama el cadáver de Natre. Después, deciden cremarla para finalmente terminar con todo. Natre, luego de haber vuelto de Bangkok, tuvo una sobredosis de pastillas y fue llevada al hospital. Ella se recuperó, pero se suicidó tirándose desde la terraza del hospital. Una noche, mientras estaban durmiendo, la manta de Tan comienza a moverse, por lo que él puede ver al borde de la cama a Natre. Él sale corriendo de su casa y empieza a ser perseguido por ella. Él comienza a bajar por las escaleras, pero parecía siempre estar en el mismo piso. En un momento, se la encuentra la que parecía ser Jane, con todas las muñecas ensangrentadas, insultándolo y gritándole por qué la dejó. Tan decide escapar por una de las ventanas y bajar por las escaleras. Ella lo sigue persiguiendo y en un momento él resbala y se suelta. Después él despierta en el hospital sin heridas graves junto a su esposa. Jane al otro día va a buscar unas fotos a la casa fotográfica y ve que en ellas salía un espíritu. Ella había dejado en el living de su casa una cámara tomando fotos automáticamente. Jane las empieza a ordenar y se da cuenta de que la figura espectral se metía dentro de una estantería. Finalmente, Jane descubre lo que tanto quería saber, qué es lo que había pasado con Tan, sus amigos y Natre. Natre había sido violada por los amigos de Tan y él fue partícipe de eso. Jane, al enterarse de esto, decide irse de la casa. Al rato, Tan empieza a sacar fotos de su alrededor, sabiendo que Natre puede estar ahí. Él le dice que dé la cara, que se muestre, que ya pasó todo lo que ella quería y que ahora es solo para ella. En ninguna de las fotos salió nada, pero en la última foto que Tan se tomó apuntándose hacia él, pudo ver que ella estaba subido encima suyo. Esto llevó a que Tan se quiera suicidar y se termina tirando por la ventana. Jane va a visitar a Tan al psiquiátrico y se encuentra con una imagen impactante de él con la cabeza toda vendada y encurvado. Y así termina esto, con una imagen triste y a la vez terrorífica que se puede ver en el reflejo del vidrio. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.